De la mañana con 7 minutos, tiempo de la mesa de análisis, la adelantamos de martes a lunes la mesa de análisis. El debate permanente, el único antídoto contra la manipulación de la opinión, la mesa de análisis con Olga Armida Grijalva y Jesús Moreno Durazo. Olga Armida, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juan Carlos, y buen día a todo tu auditorio. Ahorita se va a incorporar Jesús Moreno. Porfirio Muñoz Ledo ayer tuiteó lo siguiente. Dice, desde la más intensa cercanía confirmé ayer que Andrés Manuel López Obrador ha tenido una transfiguración. Se mostró con una convicción profunda, más allá del poder y la gloria. Se reveló como un personaje místico, un cruzado, un iluminado. La entrega que ofreció al pueblo de México es total. Se ha dicho que es un protestante disfrazado, es un auténtico hijo laico de Dios y un servidor de la patria. Sigámoslo y cuidémoslo todos. ¿No le está exagerando demasiado Porfirio Muñoz Ledo, así como que poniéndolo ya como un ser divino? No. Sin embargo, fíjate, yo cuando lo estaba escuchando, llegué a mi memoria la vida de Gandhi. Una entrega, una convicción, un compromiso, sin hablar de divinidades, ni de Mesías, ni de nada, sino lo que llega a ser las convicciones. Yo creo que eso es bien importante. Es un hombre convencido, es un hombre congruente, tiene los pies sobre la tierra, te diría, está parado en la roca. Parado en la roca, en términos cristianos, decir que estás parado en Dios o en la divinidad que seas. Bueno, a mí me pareció bien, con la vara muy alta. Yo aquí a que mi cuestionamiento va en términos, ¿qué tan preparado están aquellas personas que por voluntad popular, es decir, en las elecciones llegaron a los niveles de gobierno, sean diputados, senadores, diputados locales, presidentes municipales y los que se vayan a incorporar a la administración pública, están preparados para este reto? Porque tiene que ser acompañado de todos, pero también, ¿por qué no de nosotros, los que estamos abajo, los ciudadanos de a pie, hacer este acompañamiento? Inclusive, yo apelo a que los que son gobierno ahora, inclusive los de oposición, ¿por qué no le marchiten la esperanza al pueblo? Para mí fue conmovedor, para mí fue histórico, y créeme, Juan Carlos, que desde muy niña me interesé en estas cosas sin que entendiera yo de qué se trataba, pero mi padre sí estuvo presente y lo he seguido y he estado viendo los procesos, y lo que tú esperas, las expectativas se te marchitan cuando ves aquellos arranques, como por ejemplo de Fox, un hombre con una legitimación en las urnas como no se había visto en ese momento, pues con la cuestión del crucifijo y lo que hizo con Mijares, todas esas cosas que conocemos que se va uno marchitando, ¿verdad? Pues de los demás sabemos que uno robó la elección, y al menos yo tengo esta convicción y lo tengo documentada, y el otro la compró. Sin embargo, siempre se le tiene uno que apostar porque, bueno, estamos viviendo ese momento. Y en este caso concreto debemos de apostarle todos, los ciudadanos, ¿sí?, de a pie, los que son gobierno y los que son oposición, a no marchitarle la esperanza al pueblo. Yo como nunca he visto a un pueblo, a una manifestación, porque después de la toma de protesta, pues incursioné ahí con hacer un pequeño sondeo con gente de pueblo raso, y la verdad es que me conmovió el hecho de que, a su manera, ellos sentían, no me lo dijeron así, pero así lo interpreté, se sentían incluidos. Por primera vez no fueron excluidos, por primera vez los gobernantes están en el palacio y con los platillos y los vinos de lujo, y el pueblo raso allá festejando. Hoy él baja, convive con el pueblo y las tradiciones que forman parte de nosotros, de nuestra idiosincrasia, cuando yo observaba, tú sabes que yo he estado siguiendo esta nueva teoría, la distribución de la riqueza espiritual o riqueza espiritual de los pueblos, que más o menos lo he esbozado aquí, ahí veía lo que es la riqueza espiritual y que tenemos que aprovechar. Sí, Jesús Moreno Durazo se incorpora a esta mesa. Ahorita le planteaba a Olga Armida estos tweets, par de tweets que Porfirio Muñoz Ledo subió ayer. Lo voy a leer nuevamente, Jesús. Desde la más intensa cercanía confirmé ayer que Andrés Manuel ha tenido una transfiguración. Se mostró con una convicción profunda, más allá del poder y la gloria. Se reveló como un personaje místico, un cruzado, un iluminado. La entrega que ofreció al pueblo de México es total. Se ha dicho que es un protestante disfrazado, es un auténtico hijo laico de Dios y un servidor de la patria. Sigámoslo y cuidémoslo todos. Porfirio
Muñoz Ledo. Buenos días, Juan Carlos, maestra. Buenos días a la audiencia. Te voy a contestar como me dijo un tuitero ágil y lúdico, y que, por cierto, recurre muy bien al lenguaje. Cuando le compartí uno de los tuits de Porfirio Muñoz Ledo, me responde lapidario, digo, es tono de broma, pues, ¿no? Cuando se combina lo espiritual con lo espirituoso. Cuando se combina lo espiritual con lo espirituoso, me dijo el buen Julio, ¿no? Un tuitero. ¿Qué estaría tomando Muñoz Ledo? Fue lo que yo pensé, ¿no? Fue lo que yo pensé, pero mira, yo creo que lo que trata de transmitir Porfirio Muñoz Ledo en ese tuit es el sentir de mucha gente que piensa, que siente legítimamente que Andrés Manuel López Obrador les inspira eso, les transmite eso, les comparte eso. Es un hombre que tiene esa habilidad, que tiene esa capacidad, lo ha hecho a través de toda su historia política. En ese sentido yo lo veo congruente, lo cual no quiere decir que lo comparta del todo, lo veo congruente. No sé si al grado, maestra, de compararlo con Gandhi, entiendo que lo hice un poco metafóricamente, pero no sé si a ese grado. Pero sí siento que lo que le transmitió, la vibra que le transmitió a Porfirio Muñoz Ledo ahí sentado a un lado en la tribuna, es la vibra que le transmite a esos cientos de miles de mexicanos. Me dice Reinaide Ramírez ahorita que platicando con periodistas venezolanos, Ajá. Justamente los periodistas venezolanos decían que Hugo Chávez provocaba eso en la gente. Muchos líderes de esa naturaleza provocan eso en la gente. Sí. Muchos, no, ojo, porque luego también se empieza a malinterpretar. No quiero decir que Andrés Manuel ni sea Hugo Chávez, ni sea Maduro, ni sea Evo, no. Sí. No, las formas de hacer política conectan con el grueso de la población, de esta manera transmiten esa sensación, esa vibra, ese mensaje. Y ojalá no lleguemos a ese extremo. Yo soy de los que cree que México no va a llegar a ese extremo. Lo digo abiertamente. ¿Será un presidente que se salga del guión? Ese es el punto, Juan Carlos. Ese es el punto que yo creo. Ese es el punto. Que será un presidente que se salga del guión. No, es un presidente que está en su propio guión. No, o sea, ya lo que hay que ver es el guión como tal, como lo teníamos concebido hasta antes de la asunción de López Obrador al poder. Ese guión ya cambió. Ese guión ya no existe, por lo menos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ese guión ya no existe. Y ese es el punto interesante, que es el que yo quería compartir con ustedes en la mesa hoy. Es una ruptura total de paradigmas, de cómo estamos acostumbrados que se venía haciendo política en México. Y es bien importante, creo yo, Juan Carlos, que tanto los seguidores fieles a ultranza de Andrés Manuel López Obrador, como aquellos que disienten de su forma de hacer política y de hacer gobierno, abran la mente para entender esta nueva realidad en la que estamos. En la medida en que los seguidores y sus opositores podamos entender esta nueva realidad política, creo que la convivencia del mexicano va a ser bastante mejor. De hecho, pero ayer es el primer escribía, paso que tenemos Jorge que dar. Cepeda Patterson escribía justamente algo de lo que tú estás mencionando. Ayer domingo, Jorge Cepeda. Maestra. Juan Carlos, mira, algo para apreciar. Hablaba de cómo se conecta con la gente. Hay que ver qué es lo que conecta. ¿Qué es lo que conecta? Y lo que conecta es el reconocimiento del otro. Es verme igual, mi dignidad frente a la dignidad de los demás, cosa que no se ha visto en este país. Cuando se hinca al médico indígena, por ejemplo. No. Yo me estoy refiriendo, te conectas cuando dices tú gobernante, tu pueblo, gobernado, tu pueblo y yo gobernante somos exactamente lo mismo. Sí, estamos investidas de esa dignidad que nos han quitado. Eso yo lo he experimentado porque es trabajar en equipo, cuando se pierden las jerarquías. Y aquí en este país, desde que nos conformamos como nación, después como Estado, ha estado esa división, los buenos y los malos, los de arriba y los de abajo, los cultos y los incultos. Pero al final de cuentas, todo así en esas jerarquías. Somos personas, el reconocimiento de la condición humana, el reconocimiento de la persona nos ha hecho mucha falta. Por eso dije, te lo dije antes de entrar a la radio, creo yo que ese mensaje emotivo de sentirse reconocido, de sentirse igual a un presidente, porque a nosotros nos enseñaron a ser súbditos, a nosotros nos enseñaron a agachar la cabeza frente a alguien, ya no digo que tenga poder, que tenga dinero, lo que sea. Entonces, esto es, somos iguales. Por eso yo decía, esa conjunción
de una voluntad política de un líder y que la gente que vaya a estar dentro de la administración pública, de las tomas de decisiones, pero nosotros como ciudadanos hacer todo una fuerza para poder avanzar. A mí me parece excelente el momento que estamos viviendo y creo que es una gran oportunidad para la oposición de que también se asuma en ese. Tenemos que luchar por este país y así lo tenemos que transmitir a las siguientes generaciones, porque mira, y permíteme, a veces quisiera decir muchas cosas. Cuando fui universitaria, yo pensé que iba a cambiar las cosas, que íbamos a cambiar las cosas a los jóvenes. Hicimos muchas cosas, pero no logramos esto que creo yo que se pueda lograr porque nos desviamos. Hubo desviación. Obviamente hay factores externos y otros factores que inciden, pero yo creo que cuando hay esa fuerza que emana del pueblo, de la ciudadanía, podemos hacer grandes cosas. Sí. López Obrador se salió del guión en su discurso en el Congreso en el Congreso de la Unión, cuando los panistas le gritaban hoy, que bajara ya la gasolina hoy. Voy a retomar esta parte del discurso de López Obrador cuando le reclama a los panistas lo siguiente. No habrá necesidad de incrementar impuestos en términos reales, y ese es un compromiso que estoy haciendo. Ni aumentarán los precios de los combustibles más allá de la inflación. Ahora resulta que los que aumentaron el precio de las gasolinas están pidiendo que baje. Hago el compromiso responsable que pronto, muy pronto, cuando terminemos la refinería que vamos a construir en México y se rehabiliten 6 refinerías, va a bajar el precio de la gasolina y de todos los combustibles. Sí dieron penita los panistas, ¿no? Bueno, a mí me dio pena ajena cuando... Sí. O sea, ¿con qué cara, no? En ese ¿Con qué cara? En ese tema sí, y el revire y la agilidad y el reflejo político de Andrés Manuel, pues ahí estuvo, Pues es que ¿no? ha vivido toda su vida, sí, güey. Sí, en esa parte sí. A mí, en lo general, me gustó bastante la civilidad del Congreso, en lo general. Sí. Creo que a diferencia de otros zafarranchos y de otros circos, estuvo bien. Creo que fue un resbalón, pero considero que fue un acierto el contar los 43 en el caso de Ayotzinapa. Ah, claro, cuando López Obrador fue dice... un acierto también salir y decir no queremos a Chávez aquí. Eso también fue un acierto de la oposición, en este caso de la oposición del PAN, porque la oposición del PRI no se vio en el Congreso. Sí, ¿no? A ver, ¿podemos meter el audio número 2, por favor? El de la corrupción, precisamente porque quiero tomar este tema. Olga Armida Grijalva y Jesús Moreno Durazo, cuando habla López Obrador de perdonar a los corruptos del pasado. Sí. Y la respuesta del Congreso fue contar del 1 al 43, eso fue como genial. Corrigiéndole la plana a López Obrador. ¿Cómo que olvidarlo a los corruptos del pasado? Escuchemos. Si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad. Esta nueva etapa la vamos a iniciar sin perseguir a nadie, porque no apostamos al circo y a la simulación. Queremos regenerar de verdad la vida pública de México. Además, siendo honestos como lo somos, si abrimos expedientes, dejaríamos de limitarnos a buscar archivos expiatorios, como se ha hecho siempre, y tendríamos que empezar por los de mero arriba, tanto del sector público como del sector privado. No habría juzgados ni cárceles suficientes, y lo más delicado, lo más serio, meteríamos al país en una dinámica de fractura, conflicto y confrontación, y ello nos llevaría a consumir tiempo, energía y recursos que necesitamos para emprender la regeneración verdadera y radical de la vida pública de México. O sea, perdón y olvido a todos los grandes escándalos de corrupción, perdón y olvido a la estafa maestra, perdón, olvido a la Operación Zafiro. Creo que no es así, porque si más por delante, él dice los expedientes que ya están instalados, pues que prosigan. O sea, ¿pero y los nuevos? No, los nuevos. Mira, fíjate, yo veo un antes y un después. Por un lado, creo que esa dosis de reconciliación es necesaria. Si bien es cierto, y habló también de hacer efectivo el Estado de Derecho, que en este país no ha sido, por una mano, el Estado de Derecho y tendiendo la mano a la reconciliación nacional. Es decir, no exacerbar al pueblo en esa víscera, en esa rabia, en ese odio. Porque recuerden que la revolución
después de la Revolución Francesa, fue la más sanguinaria la nuestra, precisamente porque se le inyectó esa fuerte carga de víscera, de odio, de rencor, de una serie de sentimientos encontrados. Yo creo que en este momento se tiene que trabajar en estas dos direcciones, una firmeza para hacer cumplir el Estado de Derecho y extendiendo la mano para la reconciliación nacional, porque también hay que ver casos muy particulares. Muchas de las gentes que han cometido delitos o inclusive lo de la delincuencia, tiene una explicación social, tiene una explicación que la tenemos que buscar desde la cuestión económica, la cuestión cultural, la cuestión de siempre ser marginados, de no poder llegar a la escuela, una serie de factores que incidan, que para mí, concluyo, me parece muy saludable que con una mano haga a cumplir el Estado de Derecho y con la otra le extienda la reconciliación nacional. Ya no podemos vivir con que los buenos y los malos, los ricos son malos y nosotros los pobres somos buenos. Aquí no es de ese tipo, aquí es de vernos como personas con la dignidad que les corresponde, independientemente de la estructura económica que se tenga o cultural. Pero las grandes democracias del mundo resolvieron sus problemas del pasado para poder progresar en esta materia. Pero estamos en otro momento. Yo estoy totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Yo no voy por la idea del punto final. A mí me parece que se ha instalado ese discurso de que para poder convivir no hay que castigar. Sí. Yo no es así. Sí es así. Él lo ha dicho muy claro. O sea, lo único que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador con esto es demostrarle a sus detractores políticos que está cumpliendo con un pacto de impunidad. Eso es clarísimo. O sea, sí es así. Lo ha dicho varias veces, lo dijo en mesas de periodistas, lo dijo en Tercer Grado, lo dijo con gente de Milenio, es a partir del 1 de diciembre para adelante, para atrás nada. Entonces, eso me parece muy delicado. O sea, la Casa Blanca de Peña pero no pacto las de estafas impunidad. Maestras, las Casas Blancas, Grupo Daría el Liga, traste su proyecto si hay un Casa pacto de impunidad. Lo está diciendo, maestra. Mira, así yo lo te voy está a poner diciendo, así lo elementos. está manejando. A ver, es decir, Cárdenas, yo lo remito a Cárdenas. Hay cosas que en lo personal no me gustan. Esta es una de ellas. Yo no estoy de acuerdo en que por meter al país en esa dinámica de confrontación no debas de castigar al pasado. El pasado se debe de castigar porque es una condición sine qua non para avanzar en democracia, poder llevar a cuentas a los que más daño le han hecho al país en materia de corrupción, que fue el lema principal o uno de sus primeros temas de su campaña. Entonces, o sea, perdonar Rosario Robles, no debe de, por ejemplo, debe de castigar al pasado si son culpables. Estamos hablando de 7,000 millones de pesos desviados de dependencias federales que no llegaron para combatir la pobreza. Por eso yo hablo del Estado de Derecho. Una cosa es la persecución, una cosa es el hostigamiento, una cosa es atrincherar y otra cosa es aplicar el Estado de Derecho. Yo también, igual que Jesús, si fuera así un pacto de impunidad donde borrón y cuenta nueva y vengan acá y te abrazo, no es así. Yo no lo concibo así, pero sí concibo que si se aplica el Estado de Derecho, ¿sí? Y ¿qué se ha hecho? Aquí no se ha aplicado el Estado de Derecho, aquí se ha aplicado la simulación. A mis amigos, pues la ley y gracia. Y aquí no se trata de que a mis amigos la ley y gracia. Yo sería la primera en oponerme a que se diera un pacto de impunidad, porque el país necesita también esto. Yo no hablo de venganza, fíjate, yo estoy hablando de Estado de Derecho. Estado de Derecho, y el Estado de Derecho va en busca de la justicia. Yo por eso aquí lo he dicho mucho. La simulación en la que han vivido el sistema judicial, privilegiando la forma y despreciando el fondo, que se vaya al fondo, cumpliendo con la forma, pero que se vaya al fondo para demostrar la culpabilidad, no inventar chivos expiatorios o expedientes a modos para que después lo corrijan. Por ejemplo, lo voy a poner lo de la señora Alvester Gordillo, ¿sí? Pues todos lo vivimos, todos lo supimos, pero a la hora los expedientes mal integrados para tenerte la sujeta y cuando te necesito te saco, y una serie de manipulaciones al Estado de Derecho. Para mí, ese Estado de Derecho, cumplimiento de la ley, castigo a los que violenten la ley, pero también la sensibilidad de la reconciliación. Sí, lo intentó Fox con Ignacio Carrillo Prieto, el fiscal de delitos del pasado, tratar de resolver el 68 y las matanzas de los años 70, los desaparecidos de los años 70. Lo más que logró Ignacio Carrillo Prieto es que le dieran prisión domiciliaria a Luis, o arraigo domiciliario. Pero a Luis Fox Echeverría. Se desacreditó, ese fue el problema. Echeverría Álvarez, sí. No era Estado de Derecho el que tenía Fox, a pesar
La legitimidad que se dio en el siglo XX no la tuvo ningún presidente como la tuvo Fox. Eso es innegable. Pero su capital político que le dieron las urnas, inmediatamente lo echó al cesto de la basura. Entonces se volvió este país Foxilandia, era una chunga, no había esa congruencia que tiene que venir desde el jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de las Fuerzas Armadas, jefe de la Administración Pública, jefe de la política exterior. No le dio esa certeza para poder hacerlo. Yo confío de que ahora sí. Y por eso digo, los subalternos, los grupos cercanos a él y los que están en el último, hasta el que abre la puerta ya dentro de la administración federal, si se van a poner el saco, como se lo estaba poniendo López Obrador, ahí está mi temor de que esto sea eufórico, sea emotivo, y al final de cuentas traemos muy arraigado ese doble discurso, traemos muy arraigado el que no tranza no avanza, tenemos muy arraigado la actitud patrimonialista del poder, sí. Tenemos muy arraigado que el pastel me corresponde. ¿En la historia de México hay algún otro presidente que haya entrado así con esta expectativa o con esta, digamos que popularidad o con esta imagen así de pues yo no tengo, y mira que me gusta la historia. ¿Cómo entró Echeverría, por ejemplo? No, así. Echeverría, no. Acuérdate que estuvo a punto de que se lo escabecharan a Echeverría antes de llegar, Sí. Porque Echeverría, pues en el ánimo de reconciliarse, empezó a dar abrazos demagógicos, que eso sí fue un abrazo demagógico, ¿se acuerdan cuando fue yo creo que a la más universidad? comparable es Fox con las Fox. proporciones Sí, guardadas. yo El más creo que comparable sí. es Fox Sí. por lo que significaba en el Sí, momento porque a la Fox- derrota de los 70 años de Sí. gobierno Y priista, porque a ¿no? Fox también le decía, no nos vayas a fallar, Exactamente. no nos vayas a fallar. Fue una de las frases que me quedó. Mira, a pesar de que yo no confié en él y yo no voté en él porque lo venía siguiendo su incongruencia, sin embargo, no puede uno dejar de reconocer su legitimidad y que el pueblo generó esa expectativa, donde el pueblo dice, no nos vayas a fallar. Muy bien, Que pues, yo creo que esa frase no es ni del ciclista, ¿eh? El ciclista le dijo, en ti confiamos. sí. Ajá. El ciclista le dijo, en ti confiamos, y él la revirtió y dijo, me dijo un ciclista, no me Sí. vas a fallar. A mí me hubiera gustado, Juan Carlos, para terminar ya, yo también, como seguramente ustedes, me soplé el discurso del Zócalo de hora 33 minutos. Sí. Sí, literalmente esperando, y esto lo digo en tono un tanto a broma, que los humitos del Zócalo me llegaran, pero no me llegaron. ¿El copal? Sí, el copal. Ese discurso, y me hubiera gustado mucho haber escuchado los comos. Los que tiene 18 años radiografiándonos Andrés Manuel López Obrador, político, candidato, político, candidato y ahora presidente. Me hubiera gustado escuchar un solo cómo. Entonces mi conclusión, yo me quedé así como que estamos en un momento que es entre el fin del huachicoleo y el principio de la República del Subsidio. Así con eso me quedo. No encontré un solo cómo de todo lo que dijo. Y hay riesgos ahí que yo veo latentes y que vamos a ver cómo los desdoblan, como esta idea de crear 100 universidades públicas el 2019, sería genial que las crearan, nada más que no fueran en detrimento de otras que ya están establecidas, que es un riesgo que allí está y que se pudiera observar. Otro detalle que me llamó poderosamente la atención y que absolutamente no comparto es esta idea de no salir mucho del país en aras de la cosa del ahorro, de que la mejor política interna es la mejor política externa. Eso tampoco me gusta, o sea, menos teniendo a más de 90 jefes de Estado o representantes de jefes de Estado en ese momento en México, ¿no? Es un mensaje mal dado desde mi muy particular punto de vista. Y un tercero más que me llamó también poderosamente la atención, se ha discutido y se ha analizado poco, esta idea de privilegiar la inversión extranjera, es decir, la inversión que viene de otros países, sobre todo si esos países son más transparentes o menos corruptos, como si necesariamente la corrupción política estuviera ligada con la corrupción de la iniciativa privada. Ese es un enfoque también un poco chato de la visión de la política. Ya para terminar, yo quiero hacer eso de la República subsidiaria, de subsidios. La República del Subsidio. Hay que hablar y saber cómo es el subsidio, un subsidio con responsabilidad. Todos los países, empezando con Estados Unidos, tienen subsidios, pero bien canalizados, bien con el propósito, porque si no, se vuelve una política asistencial. Entonces, el subsidio para los que no tienen la oportunidad, créanme, yo lo he vivido, lo sentí, yo vengo de un origen sumamente humilde, nací en una casa a piso de tierra, en un ejido, sin más apoyos que 4 paredes, pero la cuestión del subsidio fue importante, cómo impulsar, es más, hasta de la forma de cómo educas a la persona, la vas generando, lo que yo digo, capital social y capital humano. Desde que el niño entra a la primaria vas a entender que eso que te estoy apoyando es para que tú crezcas, para que, sí, no para que
te denigres. El subsidio que aquí en México se ha hecho fue para cooptar, hacer más corrupto y generar fuerzas políticas, ¿sí? Yo creo que los subsidios que se den en un momento dado, y yo me extiendo un poquito, mira, la llegada del PRI en 1929, con todo y lo que se le pueda criticar en este momento, mis respetos al PRI de 1929, no había de otra. Creo que la política que implementaron en términos de esos dos brazos operadores, los campesinos y los obreros, sí, que formaban parte del enfoque social de la revolución, estaban bien diseñados. Era para que el campesino saliera de la paupérrima situación en la que estaba, los subsidios. Pero ¿qué pasó? Fue cuando el PRI perdió su rumbo al llegar a la corrupción. El subsidio es necesario y todos los países lo implementan, nada más que saber, un subsidio con responsabilidad. Gracias, Olga Armida Grijalva. Estoy muy gracias, emocionada. Jesús Moreno Durazo. Muchas gracias por estos análisis. Buenos días, gracias. Continuamos.